Episodio número 2944. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 4, Testigos de Cristo como Mesías, con el texto a memorizar de Juan capítulo 3 y el versículo 3. Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3 y el versículo 3. Y esta semana ha marcado un antes y un después en nuestra vida cristiana, y es por eso que al final vamos a repasar todo lo que hemos visto durante todos estos días, y también, como en cada cierre, hacemos un breve repaso de todo esto que hemos estudiado para poder tener una idea general. También al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo ustedes pueden desde ya acceder a la nueva programación que se estará subiendo a nuestra página. Estamos muy contentos, muy emocionados, porque ya usted puede ir teniendo un adelanto de qué es lo que usted va a escuchar en nuestra emisora, porque precisamente vamos a lanzar la puerta por la ventana con esta nueva radio que queremos hacer, porque es una nueva radio, aunque también Oasis de Esperanza estará metido incluso en el lema, pero realmente va a ser algo nunca antes visto y con representaciones ya todavía más fuertes, más potentes. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, a fin de poder entender y practicar lo que tú nos has mostrado. Y no solo eso, sino también compartirlo con otros. Que esto sea una bendición para cada familia representada y que todo el que está a nuestro alrededor sea bendecido por este estudio. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro El deseado de todas las gentes, y específicamente el capítulo 17 titulado Nicodemo. A propósito de dicho capítulo, a continuación veamos esta poderosa cita sacada precisamente de este libro. Nicodemo escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador, no nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos sus méritos, el remedio por el pecado. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor
nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas a sí. Entonces, la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón, y podemos decir con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 17, titulado Nicodemo. Y la verdad es que no podemos avanzar con una cita tan poderosa y tan enfática, en que realmente noten cómo bien menciona en la parte inicial. Nicodemo se sometió a la dirección del Espíritu Santo, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Asimismo, nosotros necesitamos ir al pie de la cruz, ir a la palabra de Dios, ir en oración y meditación profunda para recibir luz del cielo. Y también me gustó mucho esta parte que menciona que la fe no es nuestro salvador, porque hay gente, no, porque yo me salvo por la fe, y por la fe, y por la fe, y endiosan a la fe como que es la que lo salva. Lo que te salva no es tu fe, lo que te salva es Cristo, y por lo tanto la fe es la mano con la cual nos asimos, es decir, agarramos, nos apropiamos de los méritos de Cristo por medio de la fe. Ahora, tanto el arrepentimiento, tanto la fe, tanto todo lo que tiene que ver con obedecer al Señor y servirle y adorarle, incluso también el perdón, todo eso lo produce Cristo. Así que si tú y yo no producimos eso, no hay nada que nos podamos gloriar. Precisamente esta semana he estado predicando para el distrito de Monte de Sión, específicamente en Los Alcarrizos, Santo Domingo, República Dominicana, y ahí estuve viendo algunos de los temas. Incluso hablé de esto, de lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Yo creo que, aunque el tiempo va avanzando y tenemos también el repaso, pero lo podemos ver rápidamente. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Noten lo que dice acerca de este asunto de la salvación, de los méritos, de la gracia, todo ese lugar. Y a continuación comparto una traducción que su servidor hizo directo del griego, y por lo tanto ya ustedes saben que esta es una versión inédita. Porque por gracia ustedes son salvos a través de la fe, y esto no es de ustedes, es regalo de Dios, no es por obras, para que nadie alardee. Ahí está claritamente que ninguno de nosotros somos salvos por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, por el regalo que Dios nos da, porque eso es lo que significa gracia, es un regalo. Y a propósito, también comparto una cita de Morris Benden, del libro 95 Tesis de Justificación, pero estas no son la misma justificación por la fe de Martín Lutero, sino que él le puso ese título. En la página 26 y 27, noten lo que dice: nuestras buenas obras no pueden ser la causa de nuestra salvación. Y hasta ahí todo el mundo está bien, todos los adventistas me apoyan en este concepto. Pero ¿dónde es que las cosas se complican? Cuando dice la cita: nuestras malas acciones tampoco pueden constituir la razón de nuestra perdición. Repito, nuestras buenas obras no pueden ser la causa de nuestra salvación. Nuestras malas acciones tampoco pueden constituir la razón de nuestra perdición. Y usted dirá, ¿pero cómo?
Yo siempre he sabido que la ley me salva, pero me condena. Yo te estoy diciendo que según la palabra de Dios y según esta cita que vemos aquí, la ley no te salva ni te condena. Las buenas obras no te recomiendan a Dios y las malas acciones tampoco hacen que te pierdas. Al contrario, estamos hablando de que la salvación es únicamente dependiendo de si aceptamos o rechazamos a Jesús. Si aceptas a Jesús, automáticamente eres salvo en Cristo Jesús. Pero si tú lo rechazas, tú vas de inmediato a la perdición. ¿Pero qué sucede? Lo interesante de esto es que las buenas acciones vienen como un resultado. Y para eso sigo leyendo de esta misma cita de Morris Benden de la 95 tesis de justificación. Noten lo que dice más adelante, páginas 26 y 27. Si somos salvos, será en virtud de lo que hayamos hecho con relación a Jesús como nuestro Salvador. Las buenas obras estarán presentes indudablemente, pero no como la causa de nuestra salvación. Del mismo modo, si al fin nos encontramos entre los perdidos, será porque habremos dejado a Jesús fuera de nuestro corazón, golpeando en vano para que le permitamos entrar. Las malas obras estarán presentes, pero serán el resultado, no la causa. Del libro 95 tesis acerca de la justificación por la fe, de Morris Benden, páginas 26 y 27. Y es así, ninguno de nosotros nos salvamos por nuestros méritos, sino únicamente por los méritos de Cristo. Aunque hayan buenas obras, no será esta la causa, sino el resultado. Del mismo modo, si usted y yo nos perdemos, es porque le decimos a Jesús, mira, esa salvación llévesela a otro porque yo no la quiero. Y automáticamente las malas obras estarán presentes, pero repetimos, no serán la causa, no serán la razón por la que nos perdamos. La razón por la que no podemos perder es simplemente por rechazar a Jesús. Así que la invitación que te hago es a que aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si no lo has hecho, visita la iglesia adventista más cercana, o si no, llámanos a nuestra emisora para que te demos seguimiento y podamos entonces tener un encuentro personal para que así tú puedas tomar tu decisión por Jesús. Y si hay algo que te impide, que Dios quebrante esas cadenas. A continuación se hacen algunas preguntas para luego entonces pasar al repaso breve. Primero, Juan el Bautista vino a preparar el camino para Jesús. ¿Cuán exitoso fue su ministerio, al menos desde una perspectiva humana? Mientras reflexionas sobre tu respuesta, hazte también esta pregunta. ¿Cómo defines el éxito en las cosas espirituales? Bueno, el ministerio de Juan el Bautista, desde una perspectiva humana, dependiendo de la cosmovisión o el concepto de éxito en las cosas espirituales que tú tengas, pudiéramos decir que terminó frustrado, terminó derrotado. Pero eso es humanamente, desde una perspectiva humana. Pero desde una perspectiva divina, y fue como realmente sucedió y como Jesús la evaluó, dijo que nunca ha nacido ni nacerá un profeta mayor que Juan el Bautista. Porque es que la obra que hizo Juan el Bautista fue allanar el camino, preparar el territorio para que Jesús viniera. Así que su éxito fue trascendental. Y espiritualmente hablando, el éxito en las cosas espirituales no tiene que ver con que tú tengas honra y pompa y éxito desde el punto de vista de la prosperidad económica a nivel espiritual. No, a nivel espiritual eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es poder hacer la voluntad de Dios, es poder ponerte en la atmósfera del cielo y de esa manera entonces ser un instrumento de salvación. Siguiente pregunta. Juan el Bautista expresó algunas dudas sinceras. ¿Cuál fue la causa de sus dudas y qué podemos aprender de ellas
acerca de cómo mantenernos firmes en nuestra fe. Y para eso se dan algunos ejemplos. Primero Mateo 11, 2 al 3 y luego Lucas 7, 19. Vayamos rápidamente a estos textos para entonces hacer la respuesta. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ahora veamos lo que dice Lucas 7, 19. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Bueno, aquí no dice directamente cuál fue la causa, pero nosotros sabemos mediante un estudio directo que la causa de sus dudas y de todos los discípulos, incluso cuando Jesús fue crucificado, que estaban chasqueados, era porque no sabían ni siquiera el impacto y el alcance de la obra del Mesías. ¿Qué era lo que iba a hacer? Ellos típicamente interpretaban que el Mesías iba a conquistar lo que eran los reinos, a quitar a los romanos del trono de David y de esa manera tener un reino en esta tierra. Pero Jesús no vino a tener un reino terrenal, sino a conquistar lo que era el principado, algo más grande que se estaba librando, el principado de este mundo, el derecho de tener la vida de todos los seres humanos que han depositado su fe en Jesús. Eso no era cualquier cosa, eso no era poca cosa, y Cristo lo hizo por amor a cada uno de nosotros. La siguiente pregunta y luego pasamos al repaso. ¿De qué manera alguien como Nicodemo, un líder de la verdadera iglesia y poseedor de mucho conocimiento, podía ser tan ignorante acerca de lo que realmente importa en materia espiritual? ¿Qué lecciones podemos aprender de su situación? Hoy en día, por ejemplo, vemos sacerdotes que estudian 12 años teología. ¿Tú te imaginas? 12 años, 8 años, 4 años de teología. Pastores de diferentes denominaciones que estudian 12 años, 8 años, 4 años. Y muchos de ellos están ignorantes en cuanto a la profecía, en cuanto a lo que dice la Biblia. Así que no es el que estudia mucho, el que tiene mucho conocimiento, sino el que realmente, sin prejuicio, como lo hizo Nicodemo, con una actitud de deseo de aprendizaje, va a la palabra de Dios y deja que se le guíe de acuerdo a un escrito está. Porque noten que la Biblia en ninguna parte apoya que se guarde el domingo, pero millones y millones de cristianos, ese es el día que supuestamente guardan, entre comillas, porque está demostrado que el que no guarda el sábado no guarda ningún día. Y eso es un ejemplo de cómo la gente puede estar engañada a pesar de ser un dignatario, a pesar de tener muchos conocimientos, entre comillas, de la ley. En la parte del sábado domingo estuvimos viendo el testimonio de Juan el Bautista y cómo éste increíblemente explicó que él no era el Cristo, que su misión era preparar el camino. Y es por eso que pasamos entonces a la parte del lunes titulada El Cordero de Dios, donde Juan da un anuncio sin precedentes acerca de Jesús y lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuya declaración de verdad que definía cosas que ni él mismo sabía. Y yo lo digo firmemente porque cuando él le pregunta a los discípulos, ¿eres tú el Cristo o hemos de esperar a otro? Era porque él no sabía que la obra que él iba a hacer era de liberación del pecado y no era necesariamente para conquistar el reino de este mundo. Luego entonces en la parte del martes estuvimos viendo los 2 discípulos de Juan y aquí vemos que estos discípulos de inmediato escucharon el mensaje, trajeron a su familia. En el caso de Andrés, trajo a Simón y eso provocó que el mensaje de Jesús pudiera ser expandido de manera
familiar, de manera relacional. Y luego entonces en la parte del miércoles, Felipe y Natanael, vemos este ejemplo de cómo Felipe ahora le lleva el evangelio a Natanael, una dirección de manera positiva de lo que es este asunto de compartir el mensaje de forma relacional. Y él le dice, ven y ve. Y cuando ve todo esto que sucede, definitivamente Natanael fue movido poderosamente cuando Jesús le dijo, he aquí el verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Y cuando entonces Natanael ve esto y dice, ¿de dónde me conoces? Jesús le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, antes que Felipe te llamara, te vi. De verdad que esa es una de las declaraciones más impactantes que encuentro en toda la Biblia, cómo Jesús escucha nuestras oraciones y cómo Él conoce nuestro interior y nos da un trato personalizado. En la parte del jueves estuvimos viendo el testimonio de Nicodemo y cómo Nicodemo reconoce que Jesús originalmente es un maestro, un rabí, así lo llama, y le dice que Él ha venido de Dios, pero no conocía todo el impacto y todo lo relacionado al Mesías. Por eso incluso Jesús no va a esos halagos, sino que va directo al punto y le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo va a entrar en el vientre de su madre? Yo no te estoy hablando de cosas terrenales. Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y empieza un tema teológico donde el mismo Nicodemo se muestra ignorante. Y es por eso que finalmente Jesús le demuestra que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, al punto tal de que al final del ministerio de Cristo, el mismo Nicodemo se mostró como un discípulo verdadero suyo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que realmente, no solamente en el día de hoy, sino toda esta semana, podemos ser testigos de Cristo como Mesías, así como lo fue Juan el Bautista, así como lo fueron Felipe y Natanael, y también el mismo Juan, discípulo amado, y Andrés, y otros más, fueron testigos de Cristo y testificaron, valga la redundancia, a favor de la verdad, a favor de que Jesús era y será el verdadero Hijo de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder tener esto bien atesorado en nuestros corazones y compartir con otros, que nosotros seamos testigos verdaderos de la luz, testigos verdaderos de Cristo, que recibimos de ti todo lo que tiene que ver con esta revelación y poder también compartirla con otros. Bendice grandemente a cada familia representada y que nos ayudes no solamente a ayudar a nuestras familias, a nuestros hermanos en Cristo, sino también a nuestros compañeros de trabajo o de estudio, a los vecinos y a todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana. La lección número 5, el testimonio de los samaritanos. Y ahí contaremos con la participación de nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico, Humberto Méndez. Esta semana, su servidor, junto al pastor y doctor Franklin Martí, hemos abordado la lección número 4, Testigos de Cristo como Mesías, con el texto a memorizar de Juan capítulo 3 y el versículo 3. Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3 y el versículo 3. Y tal y como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 203-302-0397,
302-0397 y también a través del correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com, roasisdeesperanza@gmail.com. Y aquellos que quieran ver un adelanto de cómo va a ser el contenido de nuestra emisora, pueden ir directamente a la página esperanzatv.net, esperanzatv.net, y de ahí entonces va a tener una idea básica de cómo va a ser esta radio, esta plataforma que estamos haciendo para que el mensaje sea predicado. Ahí está lo mejor de Interamérica, lo mejor de Suramérica, lo mejor de Europa, lo mejor incluso de Estados Unidos, en sí, lo mejor del mundo, de todo lo que es de habla hispana a nivel mundial. Así que, si usted quiere escuchar lo mejor de lo mejor, vaya, repetimos, a esperanzatv.net, y así entonces también va a tener un adelanto de cómo y de qué contenido es el que va a estar en nuestra emisora. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.